Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es entendida como un aspecto central del ser humano. A lo largo de su vida abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, valores, conductas, prácticas y relaciones interpersonales. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos y religiosos. La orientación sexual es parte de cada persona y consiste en la atracción emocional, física y sexual que una persona siente por otra. Es el resultado de un proceso en el que intervienen múltiples factores, como el género, la familia, la cultura y la personalidad. Las personas tienen el derecho a no ser discriminados por su orientación sexual y cada uno es libre de manifestarse en el momento que lo decida. Hoy, en ¿Qué ves cuando me ves?, los invitamos a reflexionar sobre cómo viven y sienten los y las jóvenes la sexualidad. Hoy en concreto vamos a trabajar el tema de la sexualidad y la orientación sexual y con nosotros tenemos a 4 compañeros hoy para reflexionar sobre el tema. A mi derecha, por parte del gremio estudiantil, tenemos a Emanuel. Emanuel, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, es un gusto para mí estar acá y hablando de un tema que tanto me gusta. Muy bien, muchas gracias. También tenemos del mismo gremio estudiantil también a la compañera Natalia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, soy del gremio Liberarse y bueno, es también un placer estar acá y hablar de este tema que es tan popular en los días de hoy. Muy bien, perfecto, muchas gracias Natalia. A mi izquierda tengo a Joaquín del grupo de teatro de Artigas. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, primero que nada muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a ver qué sale. Vale, muchas gracias Joaquín. Y a Mauro, por parte del grupo de voluntarios también de la ciudad de Artigas. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y espero que tengamos una buena discusión y que salga algo bueno de acá. Como el tema de hoy es la sexualidad y la orientación sexual, pues yo creo que una buena pregunta para empezar este debate y estas reflexiones, si os parece bien, voy a empezar por Emanuel, por parte de mi derecha. ¿Qué pensáis? Es una pregunta que vale para todos, pero bueno, vamos a ir respondiendo por orden. ¿Qué pensáis sobre la sexualidad? ¿Qué sentido tenéis? ¿Qué quiere significar la sexualidad? ¿A qué se refiere cuando hablamos de sexualidad? A mí pensar cuando hablamos sobre sexualidad envuelve diversos factores, tipo como sentimentales y emocionales. Existe diversos tipos de sexualidades, por la cual nos involucra a todos y nos hace igual que a todos. Natalia. Bueno, en mi opinión, la sexualidad, formamos por toda la vida, es a lo largo de la vida, incluye muchos factores, ya sea social, nuestros gustos. Vamos a pasar ahora con Joaco. Cuéntanos, ¿qué opinas de la sexualidad? ¿Qué es para ti la sexualidad? Para mí la sexualidad de una persona es como el gusto por la música, por ejemplo, es algo que se forma de a poco, es algo que no nacemos sabiéndolo y a veces morimos sin saberlo también. Es algo que se va formando a partir de los gustos que la persona va teniendo a lo largo de toda su vida, ya sea por personas del otro sexo, del mismo sexo o por ambas. O sea, se define como las atracciones carnales o emocionales que sentimos por otras personas. Pero a veces va mucho más de solo eso. A veces, por ejemplo, un homosexual en este caso, si le pones una mujer y a un hombre enfrente, un heterosexual, por ejemplo, podría decir que la persona más linda es la mujer. Y un homosexual en el caso podría decir que el hombre, aunque el hombre sea mucho más feo. Porque él no se siente atraído por las mujeres, no es solo sentirse atraído por los hombres, por ejemplo. El homosexual simplemente no se siente atraído por las mujeres. No significa solo sentirse atraído por el otro sexo, sino no encontrar nada en el otro. Muchas gracias. Mauro. Bueno, para mí la sexualidad va bastante, como recién habían dicho acá, la parte emocional y también gran parte, también atracción física. Porque, como lo habían mencionado, hay diferentes tipos de sexualidad. Está la homosexualidad, la heterosexualidad, inclusive transexualidad, que se distingue un poco, que es un poco complicado también de explicarlo, y que en sí es algo que antes se lo veía como un tabú. Inclusive hoy en día se lo sigue viendo todavía como por un lado tabú, pero gracias a los avances que ha habido tanto en parte de derechos, reconocimientos y la tolerancia,
por suerte, hoy en día ya no es esa cosa rara, ya es algo más aceptable, aunque todavía se necesita, hay mucho camino por recorrer para que sea algo totalmente normal, por así decirlo. Bueno, estamos, como viendo así en las diferentes respuestas, hablando de una sexualidad desde un punto de vista de cómo se vive desde la propia persona, pero también estamos mencionando mucho la relación que tiene que ver para con otra persona. Respecto a esa sexualidad, ¿cómo entendéis vosotros, o sea, qué aspectos se refieren a la sexualidad o se pueden referir a otros, como puede ser la amistad? Quiero decir, ¿en la sexualidad tiene que haber algún componente de relación sexual expresamente o puede ser puramente emocional? A ese respecto, ¿cómo entendéis la práctica de la sexualidad, lo que es el acto sexual, desde una forma, vamos a decir, meramente reproductiva o con una forma, vamos a decir, más relacional, social, más en cuanto al placer propio que busca uno, al placer que pretende dar hacia la otra persona, el tema reproductivo, el tener hijos o es simplemente una relación sexual por el placer? ¿Cómo lo veis desde esa manera? ¿Emanuel? Sí, yo lo veo como un placer para muchas personas, y también algo que para muchas personas ya lo tienen adaptado, tipo como un hobby, mantener relaciones sexuales, tipo puede ser por placer. Sexualidad, o sea, de eso que dijiste, digo que sería como no solo lo físico, pero sí estar, o sea, con esa persona y compartir algo, compartir una vida o algo así. Eso para mí sería, y también, o sea, formar eso durante toda su vida, no solo en un periodo, no solo en una etapa de 15 a 19 años, digamos así, sino en toda su vida formar parte. Muchas gracias. Joaquín. En mi opinión, lo que dijiste estuvo bastante bueno y me ayudó a reflexionar un poco. El tema de la sexualidad es que yo lo relaciono por este lado. Nosotros, si queremos tener relaciones sexuales o tenemos deseos carnales con otras personas, no debería definir nuestra sexualidad, porque la verdad todos somos seres humanos, entonces sí somos todos una raza y podríamos tener relaciones con quien quisiéramos. Pero más allá de eso, si por ejemplo, para definir tu sexualidad tenés que ponerte a pensar con quién quisieras vivir en tu casa, con quién quisieras compartir un hijo, quién quisieras que esté ahí para apoyarte cuando esté contigo, o simplemente a quién sentís mucho más especial que los demás. Porque hoy en día, si nos ponemos a pensar, una relación sexual es bastante fácil. Es ir a un baile, encontrarte con la persona que te atraiga más, o sea, la persona que te parezca más bonita, y luego encontrarse en cualquier sitio. Pero eso no definiría mucho la sexualidad, porque simplemente complacer algo del cuerpo es como saciar un hambre. Es mucho, para mí, va mucho más de lo emocional, porque lo físico es muy... es eso, y lo emocional es mucho más intangible, es más difícil de explicar, es más complejo. Por eso sería más la definición así. Perfecto, muchas gracias. Mauro. Como también habían dicho acá, también para mí trasciende bastante en la parte tanto emocional como física, porque en la parte sexual de placer así físico, obviamente juega un gran papel, porque por algo, pues en mi caso, yo voy a poner, por ejemplo, a mí, yo soy homosexual y al ver un hombre me siento mucho más atraído por él de que por una mujer. Puedo encontrar esa mujer muy linda, bonita, puede tener un físico increíble, por así decirlo, pero sinceramente no siento ninguna atracción, no siento ganas de llegar y tener algo más con ella. Ahora, en relación con un hombre, sí, es diferente, como que hay algo más, es ver eso y que realmente te da ganas de estar con esa persona. Y por el lado sentimental también es algo muy importante resaltarlo, que no es solamente lo físico, porque como había dicho ahora recién Joaquín, nosotros por ser seres humanos, nuestra naturaleza en sí podemos tener relaciones sexuales con quien queramos, siempre y cuando tengamos la voluntad y las ganas. Pero ahora, el tener alguna relación, algo de querer quedar con esa persona más tiempo, no solamente unas horas en la cama, es lo crucial, es lo que define, por así decirlo.
Está por ahí más o menos. Dale, no, perfecto, muchas gracias. Mauro, y aprovechando un poco que has sacado también todo este tema ahora, el tema de la homosexualidad, pues me gustaría saber un poco qué es lo que consideráis vosotros, definís por homosexualidad. Tenemos que tener en cuenta un poco que en muchas culturas el tema el tema sexual tiene un gran componente social y es en gran medida aprendido. Existen las pulsiones, vamos a decir, instintos naturales que tenemos, vamos a decir, de satisfacción sexual y vamos a decir, de relación con el otro muchas veces. Pero ¿cómo definís la homosexualidad? Quiero decir, porque ya habréis visto, habréis conocido ejemplos de la historia que se habla de los griegos, ¿no? En otras muchas culturas, donde, por ejemplo, también en la etapa de la vida, vamos a decir, en el desarrollo del ser humano, cuando somos niños, en la época de la infancia, es mucho más fácil, por ejemplo, tener las primeras experiencias sexuales con personas de tu mismo sexo, por así decir, cuando se está en una fase, vamos a decir, de experimentación, de conocimiento y demás. Y luego, sin embargo, a medida que nos vamos haciendo mayores, ese peso, vamos a decir, de lo que el contexto social identifica por homosexual o por heterosexual, empieza a jugar un papel importante que nos empieza a determinar e incluso muchas veces puede jugar como un problema propio para la propia persona. Entonces, desde vuestra opinión, ¿qué entendéis que es homosexualidad o qué es heterosexualidad? Emanuel, por favor. Sí, es un tema bastante complicado, sí. No estoy muy bien preparado para hablar sobre esos temas, pero sí, es el gusto de cada persona, tipo, no los podemos discriminar por sus gustos, ya que no todos tenemos los mismos gustos, o sea, hacia la misma persona, y tampoco no nos tiene por qué gustar una mujer o un hombre del mismo sexo, tipo, por una etapa, es lo que pienso yo. Como decías tú, que es un periodo en el cual se prueba y después hay quien dice que de los 19 a los 24 años más o menos es cuando definís bien tu orientación sexual, o sea, con quién quieres quedarte. Natalia. Sí, eso de la orientación sexual es algo muy hablado, porque, o sea, yo me pongo a pensar, o sea, que dicen que, por ejemplo, vos no puedes decirte homosexual porque no estuviste con alguien de tu sexo, pero a los niños, digamos así, solo con ir a la escuela ya los dicen heterosexual, pero ellos tampoco estuvieron con ninguna persona de su propio sexo y ni del sexo opuesto, entonces como que es algo complicado porque no sé si está correcto definir desde chicos, porque podemos decir, qué sé yo, me considero homosexual porque me gusta una persona, no me importa si estuve con esa, si sea de mi propio sexo o no. Y o sea, de asumir y de hacerlo público, eso también es otra parte que abarca muchos problemas, digamos, a veces hasta en la familia, que asumir y... O sea, tal vez no para la sociedad, ese no es el problema, pero el mayor miedo a veces es de la propia familia, no ser aceptado. Muchas gracias, Natalia. Joaquín. Voy a tomar dos términos que usaron Natalia y Mauro, que fueron tabú y aceptación, o sea, aceptación hacia la familia. El tema de que la homosexualidad, la bisexualidad, todo eso haya sido tomado como tabú, son términos bastante nuevos. Porque en realidad, si nos ponemos a pensar hacia atrás, por ejemplo, los griegos, ¿no? Si nos ponemos a ver en la mitología griega, hubieron dioses que tuvieron relaciones sexuales con animales para crear otro tipo de especies. Entonces, no se veía tan mal tener relaciones con otras personas de otro sexo en ese momento, ya que era como un derecho, por así decirlo. Lo que se generó que fuera más difícil y que fuera algo apartado hacia ellos. Entonces como que los humanos no tenían tanto derecho a eso. Estaban simplemente para reproducirse y seguir existiendo. Cuando los primeros humanos se animaron a llegar a la altura de esos dioses y decir que también querían tener relaciones con otras personas de otro sexo, fue un poco mal tomado por el tema de querer compararse con los dioses. Entonces ahí es donde se genera la no aceptación de la sociedad, que son varios miedos, porque el ser humano es alguien que necesita estar con otras personas, y en el momento de que tú, sea por ejemplo tu círculo de amigos, no te acepta por X decisión que tomaste, se siente mal, y hay personas, o sea, hubo y siguen habiendo, pienso que va a seguir pasando, que prefieren inventarse otro yo que dejar de estar con personas que no les gusta su verdadero yo.
el tema de la aceptación de la familia es algo, es tu hijo. No importa si es homosexual, si es heterosexual, si no sé, se aplica por ejemplo para las enfermedades. Es como que vos no quieras a tu hijo porque haya nacido con, yo qué sé, con síndrome de Down, o que haya nacido con cualquier problema, con asma incluso. Es exactamente lo mismo, aunque no lo comparo como una enfermedad, obviamente, la homosexualidad o la bisexualidad y todo eso. Simplemente lo comparo como que se toma malo junto con eso, siendo que no, es algo totalmente normal. Naciste con eso, no tenés como dejar de ser eso, y no sos diferente por ser eso. Porque si nos ponemos a pensar, todos somos diferentes, nadie es igual a nadie. Entonces es raro pensar que un homosexual, un bisexual, un pansexual, un transexual es diferente a un heterosexual. Muy bien, perfecto, muchas gracias Joaquín. Mauro, cuéntanos. Para mí la homosexualidad lo que tiene es que pasa por varias cosas en lo que respecta. Como acá decían, pensaba que en parte tenía que ver bastante con la atracción sexual, pero yo pienso que hay casos, son casos diferentes. En algunos chicos o chicas también, a veces se deciden cuando tienen la primera experiencia sexual, la primera relación, pero también hay casos de que ni siquiera que ya consiguen como diferenciar lo que les gusta, lo que ellos quieren, sin haber todavía tenido esa experiencia sexual. Como yo siempre intento decir, que no hay que generalizar nunca, porque cada uno es diferente, cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus experiencias, su tiempo. Y el intentar decir los homosexuales como grupo, como todos, son así o se caracterizan así, en mi opinión, está mal. En otro sentido, ahora, hablando por otro lado también, en la parte de la aceptación de la familia y todo lo que vino con el tiempo, yo pienso que viene también muy de la mano con las generaciones, dentro de la sociedad. Porque años atrás, hace 20 años atrás, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental. Se consideraba que todos los homosexuales eran enfermos mentales, se los llevaban a hospitales psiquiátricos. Inclusive llegaban a hacer terapias con shock, o sea, te sentaban en una silla, te daban, tiraban electricidad así, hasta que digas, no me gustan más, yo soy heterosexual. Se los obligaba a cambiar de idea. Y en parte también se hacía que que ser homosexual no está mal, es antinatura. Pero si nos vamos a ir en la naturaleza, es una de las cosas más comunes. Los leones, que son así, como la especie que representa a los machos, por así decirlo, ellos solamente tienen relaciones sexuales con hembras de su especie para reproducción, pero ahora, a la hora de poder satisfacerse sexualmente, tienen con otros leones machos. Bien. No, me parece un buen ejemplo que has puesto, y yo creo que de forma ya más o menos para capitular, se aborda un tema que yo creo que es un poco la clave de toda esta cuestión. ¿Qué creéis vosotros que puede determinar, que juega tan importante en el tema de la sexualidad? ¿Por qué afecta hasta el punto de que se puede convertir en un tabú? ¿Por qué puede traumatizar tanto a la persona? ¿Por qué mueve tanto las conductas por todo el mundo? Quiero decir, todo tiene un gran componente sexual en todo prácticamente. Entonces, ¿cuál es el valor que vosotros creéis que dar? Porque por un lado la sexualidad puede ser una cosa muy íntima, sin embargo es una cosa que a todo el mundo le preocupa. ¿Cuál es la tendencia del otro, por así decir? Nadie quiere que sepan sobre la intimidad sexual de uno, pero todo el mundo opina sobre la del otro. Entonces, ¿por qué se da como lo comentaba Mauro, cuando de repente esas reacciones ante de repente la homofobia, ¿no? De repente porque una persona es homosexual, el de alrededor parece ser como que lo tiene que curar, como que si fuese una enfermedad, o lo juzga, quiero decir. Nosotros en el día a día todos tenemos cantidad de bromas, de humores que hacemos entre amigos que tienen mucho que ver con la orientación sexual, cuando en realidad, si fuera algo íntimo, no nos tendría por qué preocupar y ni nos tendría por qué interesar ahí, ¿no? Hacia qué dirección va cualquiera. Entonces, ¿cuál es el componente que creéis vosotros que pueda haber
que juega un poco en este sentido. Quiero decir, ¿por qué tiene todo este efecto el tema de la sexualidad? ¿Por qué puede ser tan importante? ¿Por qué puede ser a la vez tan costoso de costar, o sea, de explicar, etcétera? O sea, ¿por qué le veis esta dimensión? ¿Por qué tenemos hoy un debate acá sobre la sexualidad y sobre la orientación sexual? Claro, como decía la compañera, muchos no se animan en su adolescencia a definir su orientación sexual por miedo a ser juzgados. Muchas veces puede ser el rechazo de la familia, ¿sí? Puede que no sea el rechazo de la familia completo. También las burlas de la sociedad, o sea, después de asumirte, cómo enfrentarte a la sociedad, tipo, es todo un tema, ¿sí? Y también creo yo que es un miedo a lo que se viene en un futuro. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Natalia. En sí, ahora este tema está siendo hablado, digamos, en el presente, pero como que estamos construyendo el futuro para que todo lo que estamos hablando ahora en el futuro sea algo normal, como que no merezca ser hablado este tema, pero sí como que ya no tendremos tanto rechazo sobre esto. Sí podremos expresar naturalmente sin que nadie nos juzgue ni nada de eso. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Joaquín. La verdad, quisiera hacer un paréntesis en realidad, porque me parece algo que cabe para destacar. Los homosexuales, o sea, cualquier persona de sexo diferente a los heterosexuales, se sienten un poco discriminados. Y hay que ver, hubo una etapa que, si nos vamos a analizar la historia humana, la homosexualidad, la bisexualidad, todo eso no fue visto mal. O sea, hubo algo entre medio de la historia que hizo un clic, que hizo que se pensara que la heterosexualidad estaba bien. ¿Y por qué la heterosexualidad y no la homosexualidad? Porque, bueno, para explicar esto, el hombre es alguien que se mueve en manada, siempre fue así. Entonces es más fácil ser igual a los demás para que todos convivamos juntos sin ningún problema. Y como en ese momento donde se hizo el clic había más heterosexuales, se eligió eso como la sexualidad, digamos, o sea, no había otra sexualidad. Todos pensaban que era lo único que se podía existir. Obviamente, cuando empezaron a darse los primeros homosexuales, bisexuales, todo eso, después de ese tiempo, se tomó como tabú o como algo malo porque iban en contra de lo que era normal, entre comillas. Y a las personas, o sea, a cualquier persona siempre le da un poco de miedo lo que es extraño, diferente y nuevo. Como cualquier bebé, cuando le mostrás algo nuevo, puede que lo tome mal, puede que llore, cualquier cosa. Entonces, me parece que eso de rechazar a los demás, tenemos que verlo no como una agresión hacia los demás, sino como una forma de ocultarse para no ser dañado a sí mismo. O sea, porque tenés miedo de que los demás se apoderen de la normalidad y que vos seas el excluido. Entonces es más fácil retenerse a ese cambio y seguir como todo y no ser afectado y tener un pensamiento bastante egoísta, a permitir que todos sean diferentes y que nadie tenga su grupo específico. Entonces no es más la homofobia, por ejemplo, no es tanto una agresión hacia los homosexuales, sino ponemos a pensar, es un miedo. O sea, no es los homosexuales son malos, tengo miedo de que los homosexuales sean malos. Muchas gracias, Joaquín. Mauro. Tocando este tema, o sea, lo que yo encuentro que la homosexualidad estuvo como que mal vista por, como habían dicho acá también, por varias partes también de la sociedad. Por ejemplo, tenemos la parte religiosa, tenemos la parte inclusive un poco social, que vino todo así en el tiempo. No quiero decir religiones ni nada, porque no soy quien para hablar sobre gustos, sobre creencias. Es más, es por eso mismo que estamos acá, para poder aclarar las cosas. Pero como que eso jugó un gran papel, porque supuestamente la gente dice, tiene que creer algo, tiene que tener una convicción para que puedan vivir como una base. Y como que esa base fue implementada por esos hechos religiosos, sociales, que pusieron que el tener sexo, por tener sexo, sea con una mujer, sea hetero o homosexual, está mal.
y obviamente amplificado en la parte de la homosexualidad, porque supuestamente el hombre tiene que estar con la mujer tiene que estar con el hombre, y así, todo eso que ya conocemos, toda esa historia. Pero lo que encuentro que lo que fue ayudando fue gran parte la lucha que se comenzó a emprender para mostrar que no, que la homosexualidad no es un bicho de 7 cabezas, es algo que existe, es una realidad, es diferente. Hay muchos que no es necesario que se sea para que acepten, pero es solamente decir, bueno, es una realidad y hay que llevarla. En gran parte en los movimientos activistas por los derechos LGTB, ahora también LGTBH, para que sea totalmente igualitario, se busca eso. No que la gente venga y te dé la mano y te diga felicitaciones por ser homosexual, qué grande que sos y no sé qué y nada, sino que simplemente decir, vos no estás de acuerdo con la homosexualidad, todo bien, estás en tu derecho a tener tu opinión, pero al mismo tiempo que yo respeto que vos no estés de acuerdo con, por ejemplo, mi estilo de vida o lo que a mí me gusta, también tener respeto en no intentar cambiarme o no marginalizarme, porque yo valgo tanto como vos, somos iguales. No buscamos que nos hagan reverencias o que nos traten como ser especial, sino que solamente no nos juzguen por algo que nosotros no elegimos, es algo que nosotros sentimos. Y más o menos para cortar que me gustaría resaltar este tema acá en Uruguay, a partir del matrimonio igualitario que fue aprobado acá, Uruguay pasó a ser el 12º país con ese tipo de derecho, y gracias a eso, en una lista que salió de una revista bastante conocida dentro del ámbito homosexual, Uruguay está hoy en día no sé si es inclusive el primer lugar, creo que diría mejor segundo, pero está ahí de los países más igualitarios en todo el mundo, no en América Latina ni en Iberoamérica, en todo el mundo. Tanto que gran parte del turismo que viene acá al Uruguay es gay friendly, que se le dice así a los países que aceptan, que tienen esa recepción. Yo pienso que está lindo como que resaltar eso, que nuestro país es uno de los ejemplos a nivel internacional, mundial, mejor dicho, en aceptación y inclusive derechos humanos, porque esto entra en derechos humanos. Muy bien, muchas gracias, Mauro. Y un poco en esta línea de lo que acabas de dar tú, un dato así pues significativo, y un poco en la línea que proponía también Natalia, de que esto en realidad lo que propone también es un poco a futuro, ¿no? De poder facilitar las cosas para lo que vendría siendo el futuro. A modo de resumen ya, y en una pequeña tesis, si podéis ser por parte de cada uno, ¿qué declaración haríais cada uno de vosotros con respecto, o sea, en cuanto a, sois jóvenes, por así decir, sois un poco las generaciones que vienen, cómo esperáis o qué deseáis para el futuro, qué consejo daríais en una pequeña frase en cuanto a la sexualidad, la orientación sexual y demás, cada uno de vosotros? Emanuel. Sí, un consejo que les daría es que no tengan miedo a enfrentarse a la sociedad. Sabemos que cuesta, sí, pero que no tengan miedos. Va a haber gente que los va a apoyar de tal forma que ellos se sientan a gusto con sí mismos, ¿sí? Como lo decía Mauro, no es una enfermedad, ¿sí? Es algo que muchas veces hay gente que piensa que se nace con eso o que es a partir de un periodo. Yo pienso que es algo que se nace, o sea que tipo no tengan miedo si sienten atracción por la misma persona o diversos, no tengan miedo de enfrentar la sociedad, sí, que es algo que más le tememos, que es a la sociedad. No tengan miedo. Muchas gracias, Manuel. Bueno, hablando un poco por la parte bien de adolescente, digamos así, muchos, no sé, se están descubriendo o están aprovechando esta edad. Y tal vez lo que están haciendo ahora no sea definitivo para el futuro, tal vez no elijan ser homosexual o lo que sea. Pero si quieren hacerlo, aprovechen, porque mismo que la sociedad lo juzguen, si ellos se sienten bien, ustedes se sienten bien haciendo eso, háganlo, porque eso va a ayudar a formar su propia personalidad
y los va a ayudar con el futuro, con sus propias decisiones. Eso digo, que aprovechen y descubran y hagan lo que tengan ganas. Vale, muchísimas gracias, Natalia. Joaquín. La verdad, no sé a quién dar consejos, si a los homosexuales o otros, o a los heterosexuales. Bueno, a quien tú quieras. Porque es un programa que va a salir al aire a las futuras generaciones, como veas, es un consejo a la gente. Un consejo hacia todos los homosexuales o bisexuales, etcétera, sería que no tengan miedo, porque si nos ponemos a pensar en los adolescentes de hoy en día, creo que en un futuro no va a ser un tabú, porque en el ámbito de los jóvenes ya está totalmente aceptado, así que no hay que tener ninguna preocupación hacia futuro. Y a los heterosexuales, quiero hacer un pequeño paréntesis que me parece que no se resaltó y se debería resaltar. Elegir tu sexualidad no es solo elegir si vas a ser homosexual, bisexual, etcétera, sino también es elegir si vas a ser heterosexual, porque como explicaba Natalia, nosotros nacemos asexuados en realidad, porque no tenemos ningún sexo. Hay muchos heterosexuales hoy en día que se sienten influenciados por este movimiento y para encajar con ciertas personas intentan ser lo que no son. Entonces, traten de no influenciarte por nadie, siendo homosexuales, bisexuales, heterosexuales. Sigan lo que ustedes crean, ya sea cualquier cosa de todo el ámbito que hay en la sexualidad. Elijan lo que sea, pero no se dejen influenciar por nadie. Sean únicos. Perfecto, muchas gracias, Joaquín. Mauro. Para mí el consejo que yo daría para todos los homosexuales es, como dijimos acá, no tengan miedo. Por suerte ya no somos considerados como bichos raros. Hoy en día se está luchando, se logró varios avances y por suerte estamos viviendo no solamente en un país, sino en un mundo un poco más igualitario. O sea, ya no importa tanto qué te gusta o qué pensás, sino lo que sos. Así que si sos homosexual, si sos heterosexual, transexual, lo que quieras, sélo. Que nadie venga y te diga que estás mal, porque eso solamente vos lo decidís. Y para los homosexuales, se entiende que puede llegar a ser algo raro al inicio, el ver a otra persona que no tiene tus mismos gustos o que no ve a ese tipo de personas que a vos te gusta de igual manera. Se entiende, causa un poco de miedo lo que es raro, lo que vendría a ser fuera de lo común. Pero también tienen que acordarse lo siguiente: de la misma manera que ustedes son diferentes, que tienen diferentes gustos, sea música, sea por la vida, sea por lo que ustedes quieren trabajar, hay otros que también lo tienen y no tienen culpa de tenerlo. Tienen exactamente el mismo derecho de serlo. Así que no juzguen, porque si ustedes juzgan, están abriendo la mano para que los juzguen de la misma manera a ustedes. Y les puedo asegurar de que no es nada lindo que te agarren y te juzguen por lo que a vos te gusta y no por lo que realmente sos, que es lo que realmente vale, la personalidad, no bien lo que la persona puede llegar a pretender que es. Muy bien, muchas gracias, Mauro. Y bueno, en principio hasta aquí el programa de ¿Qué ves cuando me ves? El tema era la sexualidad y la orientación sexual. Y muchas gracias a todos, a Emanuel y a Natalia por parte del gremio estudiantil, Joaquín por parte del grupo de teatro de Artigas y a Mauro por parte del grupo de voluntarios. Muchas gracias a los cuatro por vuestra participación, ha sido muy interesante vuestras opiniones y esperemos que lleguen a más gente y que provocar estas reflexiones para seguir avanzando. Muchas gracias a los cuatro. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.